Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de educación continua de los equipos de toque esencial y energía especial. Mi nombre es Andrea González y hoy día les traigo un tema que a mí me apasiona. Este tema es sobre cómo tú puedes apoyar a tu hijo si tiene autismo, ¿cierto? Con aceites esenciales y es una clase justamente pensada para mamás, de hecho por una mamá, para otra mamá, para que puedas acompañar a tu hijo tanto emocional como sensorialmente en su proceso. Entonces, lo primero que tenemos acá, chicas, es la tabla de los contenidos de hoy día y quise dejarles también algunas referencias. Entonces, primero, ¿por qué decidí hacer esta clase? ¿Por qué quise compartir mis conocimientos y mi experiencia hoy día respecto a este tema? ¿A quién creo que le va a servir esta clase? ¿Cierto? ¿Cómo actúan los aceites esenciales y algunos estudios que también nos avalan esto? No solo que lo diga yo, sino que lo dice la ciencia. ¿Qué precauciones tenemos que tener siempre con nuestros aceites esenciales, sobre todo cuando los utilizamos en niños? Protocolos, algunas rutinas diarias que puedes armar con tus aceites, un regalito que les quiero hacer para ustedes como mamá de este ejercicio de visualización y finalmente qué aceites necesito y cómo me los puedo llevar a casa. Para preparar esta sesión, ¿en qué material me apoyé? Me apoyé en el libro El The Essential Life, en la séptima edición del 2019, en la aplicación de Magos Esenciales y también en mi experiencia como mamá. Comenzamos. Entonces, lo primero que yo les traje hoy día es por qué esta sesión y a quién va dirigida, ¿cierto? Y como les comentaba, esta clase nace desde mi historia como mamá de un hijo autista. Mi hijo mayor, Martín, que tiene 14 años, a puertas de cumplir 15, él es parte del espectro autista. Y si bien es cierto, a él lo diagnosticaron hace aproximadamente unos 2 años, en mi corazón yo siempre lo supe. Y sé como mamá de un hijo que tiene una condición distinta, quizás, lo desafiante que puede ser este proceso, lo agotador que se siente, pero a la vez lo hermoso que es. O sea, sin duda para mí mi hijo es único, no le cambiaría pero ni un pelo. Y afortunadamente yo llevo 5 años en doTERRA y teniendo aceites en casa, entonces cuando este diagnóstico llegó a mi vida, yo ya tenía una herramienta en la cual apoyarme, pero sin duda yo miro mi historia y sobre todo cuando estaba preparando esta clase para ustedes hoy día, yo pensaba en, pucha, cómo me hubiese encantado tener aceite cuando Martín tenía 4 o 5 años y se desregulaba. O cuando yo misma me sentía muy desafiada y yo como mamá necesitaba un apoyo emocional. Entonces pensé en esa Andrea, ¿cierto? De hace 10 años atrás, que le hubiese encantado tener aceites en casa para poder surfear esta ola que era como muy loca y que no entendía muchas veces a dónde me llevaba. Porque convengamos que podríamos haber hecho una clase de autismo en distintas etapas y los aceites y los protocolos que usaríamos son súper distintos para una etapa preescolar o escolar que fue desde donde les preparé esta clase y que es súper distinto pensando en un joven, ¿cierto? En un adolescente, como es el caso de mi hijo actualmente, o incluso en un adulto. Entonces, ¿desde dónde es el enfoque de esta clase hoy día, ¿cierto? Para estas mamás que a lo mejor ya tienen sus aceites o tienen su membresía de doTERRA o aún no y están buscando esta alternativa natural en la cual apoyarse para aquellas mamás que quieren usar mejor sus aceites y sacarles el mayor partido, o a lo mejor tú que estás buscando este apoyo emocional y también sensorial, pero sobre todas las cosas que necesitamos esta contención y soluciones prácticas. Yo las invito, chiquillas, no lo dije al principio, a medida que vayan teniendo preguntas o dudas, por favor vayan escribiéndolas en el chat, porque si bien es cierto, las chicas igual van respondiendo, yo igual voy leyendo, entonces cada cierto ratito voy a ir haciendo una pausa para ir poniéndonos al día. Entonces, ¿por qué les quise traer hoy día este punto a colación de cómo actúan los aceites esenciales y el respaldo científico? Porque fíjense de que, sobre todo en el caso del autismo, que va a depender mucho de qué parte del espectro, en qué parte de este abanico tu hijo o hija se encuentra, es si hay niños que a lo mejor tienen más temas sensoriales, hay niños que a lo mejor no se dejan tanto tocar o no les gusta tanto la caricia y como que tienen un metro cuadrado que es más amplio, ¿cierto? Hay otros por el contrario que son muy pegotes y que ellos tienden a invadir tu metro cuadrado y que les gusta mucho el cariño, pero lo real es que
como uno de repente no sabe frente a qué desafío se va a encontrar, a mí lo que me gusta de los aceites esenciales es que la vía aromática actúa muy rápido. Entonces, cuando nosotros necesitamos, sobre todo este apoyo más emocional, eh, es cuando nosotros nos podemos apoyar en los aceites. ¿Por qué? Porque activan el sistema límbico. El sistema límbico es como la central de las emociones de nuestro cerebro, por eso les dejé aquí este dibujito, ¿cierto? Y donde aparte de las emociones está nuestra memoria y también nuestra conducta, está como quizás nuestro cerebro más primitivo. Antes de en las capas, en las cortezas más externas del cerebro están las partes más racionales, en la parte más interna del cerebro, nuestra parte más primitiva. Y al inhalar un aceite esencial a través del sistema límbico, a través de nuestro nervio olfativo, se hace esta conexión directa y en solo 20 segundos los aceites esenciales ingresan a nuestro cuerpo. Yo no sé si a lo mejor tú sabías este dato o es nuevo para ti para que me los vayas comentando en el chat. Y la gracia de esto es que finalmente los aceites esenciales entonces influyen en el sistema nervioso, pero de una forma natural, que es rápida, pero que no es invasiva. Entonces, les quise compartir algunos estudios que si les interesan después me pueden pedir los links para que los lean con más detalle. Pero, por ejemplo, un estudio de cómo la lavanda nos apoya, ¿cierto?, a reducir la ansiedad o cómo el aceite esencial de vetiver nos ayuda a mejorar el enfoque, ¿cierto?, y la concentración o cómo la naranja dulce nos ayuda a disminuir estados de ansiosos que son leves. Y lo más lindo de esto, y que fue lo que a mí me voló la cabeza cuando comencé en doTERRA, es que finalmente los aceites esenciales no tienen un efecto secundario como tienen un medicamento, quizás, ¿cierto? Y no generan una dependencia. Ahora, ¿qué es súper importante de esto? Por favor, hay que tener ciertas precauciones. O sea, yo acá jamás les voy a decir que se alejen de la medicina tradicional, por el contrario, esto es un complemento. Em, y sabemos que nuestros niños, ¿cierto? Si es que tu hijo está dentro del espectro autista, probablemente pasa mucho en el médico o en muchas terapias, considera que esta es una más. Entonces, ¿qué cosas importantes? Fíjense que yo les dejé aquí como precauciones, en caso de epilepsia o antecedentes convulsivos, evita estos aceites para que le tomes un screenshot. ¿Por qué? Porque en muchos casos de autismo existe también una prevalencia cruzada con convulsiones o con epilepsia. Entonces es importante, como yo no sé finalmente en qué parte del espectro se encuentra tu hijo o hija, qué cosas vas a necesitar. Y otra cosa que es súper importante es que hay algunos aceites esenciales que siempre deben ir diluidos. ¿Por qué? Porque se les conoce como aceites cálidos porque al aplicarlos en la piel te pueden producir una irritación. Y sobre todo, como estamos hablando, y esta clase está pensada en niños en etapa escolar y preescolar, les dejé esta tabla de dilución que pueden ver a la derecha de la pantalla, que está pensada para un rolón de 10 ml. ¿Ya? Entonces, en general, la gran mayoría de las recetas que puse en esta presentación están en esa edad, pero nunca olviden de foco que estén dentro de ese rango y tener en consideración esta información. ¿Qué otras precauciones son importantes cuando estamos pensando en utilizar aceites esenciales en niños? Esto es como niños en general, da lo mismo si son autistas o no. Primero, hay zonas que son sensibles y que tenemos que evitar en la aplicación, entonces los aceites esenciales nunca van dentro de los ojos, ni dentro de los oídos, ¿cierto? Ni adentro de nuestras fosas nasales. Si tu hijo tiene una condición de salud adicional, ¿cierto? Al autismo, te sugiero que igual lo converses con tu médico. Hoy día hay muchos médicos que están abiertos a las terapias complementarias, sobre todo a la aromaterapia, y vas a tener un muy buen feedback. Importante recordar que hay algunos aceites esenciales, como por ejemplo los aceites que son cítricos, que son fotosensibles. Eso quiere decir que si yo me expongo al sol una vez que me los aplico, puedo tener alguna manchita en mi piel. Entonces, ¿cuál es el tip? En invierno acá no es tan influyente ahora, pero siempre es importante recordarlo, es tener esta prevención, ¿cierto? Y quizás aplicarlos de noche si los voy a aplicar en la piel, ¿ya? Recuerda también que nuestros aceites, porque son 100% puros, son muy potentes, entonces con cantidades muy pequeñas, tu hijo tiene lo que necesita. Recuerda que siempre menos es más y es por lo mismo que te recomiendo también que empieces con cantidades muy pequeñas y de a poquitos vayas aumentando la dosis en caso que lo necesites. Siempre es mejor aumentar frecuencia de uso, sobre todo en niños, que aumentar la cantidad de gotitas de aceite esencial que ponemos en nuestra botellita o mezcla.
Y como siempre hay niños muy curiosos, particularmente el mío cuando era chico era extremadamente curioso, por favor guarda tus aceites esenciales lejos del alcance de los niños porque muchas veces por el mismo tema de los aromas o de los colores que tienen las botellas, los niños tienden a jugar con ellos y recuerda que el uso interno de los aceites esenciales lo puedes realizar a partir de los 6 años. Por lo mismo que en esta presentación no hay mezclas de uso interno. Dicho eso, entonces comencemos compartiendo algunos protocolos. Y la verdad, chicas, es que los protocolos hoy día se los quise presentar como por tema. Em, y yo creo que este es como el tema con el que yo me sentía más desafiada como mamá, que son estas crisis emocionales o sobre todo estas sobrecargas sensoriales. Convengamos que las niñas y los niños que son autistas, finalmente ellos dentro de su condición tienen una percepción del mundo, sensorialmente hablando, la información la perciben de una manera distinta. Entonces, realmente para ellos a veces algo que para nosotros es casi imperceptible o que realmente no es tema, para ellos puede ser realmente un exceso de información. Entonces, estos tips están pensados en esos momentos, o sea, estos momentos en que en nuestros niños tienen una alta reactividad, se desregulan, pues ya sea porque a lo mejor pasó una situación que era inesperada para ellos, porque tienen esta carga de estímulos desde el sonido, ¿cierto? Desde los aromas, desde las texturas o desde un tema emocional. ¿Y qué aceites puedo utilizar? Fíjense que no es necesario que hagan todo esto a la vez. Yo en este caso y en esta presentación les dejé varias alternativas por lámina. ¿Por qué? Porque nuestros niños son especiales. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo partí usando los aceites con Martín, yo lo que hice fue presentarle los aceites, presentarle los aromas y ver él con cuál él sentía más afinidad. Porque si bien es cierto, como un buen tip, si a lo mejor hay un aceite que tú necesitas utilizarlos por sus propiedades y para él aromáticamente o para ella no es un aroma que le guste, tú lo podrías poner en la planta de los pies, bien lejos de la nariz, y ese siempre va a ser un buen tip. Sí puede pasar que aún así sea mucha información aromática para ellos y genera un rechazo. Entonces, por eso te dejé muchas alternativas de aceites que o mezclas que tienen la misma propiedad, que cumplen la misma función, para que tú puedas ir viendo con tu hijo cuál se ajusta más a sus necesidades y a su experiencia. Entonces, fíjate que, ¿qué podríamos hacer en estos momentos? Por ejemplo, poner aceite esencial de Balance en la planta de los pies. Podríamos poner una gotita de lavanda en la palma de las manos de tu hijo e inhalar. Podríamos poner aceite esencial de incienso en la coronilla, en esta zona de acá arriba, ¿ya? Podríamos poner el rolón de Steady del kit de niño en la palma de en la zona interna de las muñecas y hacer inhalaciones profundas, ¿ya? Podríamos poner el aceite esencial de Calmer también del kit de niño en la sien, ¿cierto? O quizás acá también en la nuca. Y recuerden que en la nuca, esta parte donde se acaba el cráneo, este como rollito que se arma acá atrás, ¿cierto? Donde ya empieza la parte, termina la parte dura, ¿cierto? Del cráneo y comienza esta parte blandita del cuello, que es en el pelo. Y otro aceite que a mí me gusta mucho y que lo recomiendo porque a Martín le gusta mucho es el abeto siberiano. Y fíjate que a Martín les gusta, chicas, que le ponga el abeto siberiano a la espalda con un poquito de aceite de coco. Y lo relaja y lo calma mucho. O también lo puedes poner en el difusor. Ahora, si tu hijo a lo mejor es parte de este equipo que no me gusta que me toquen, o en ese momento no quieren que lo toquen, el tip es que em, nunca te olvides, sobre todo las mamás, los papás también, somos este lugar seguro para nuestros niños. Entonces, muchas veces a lo mejor no van a querer que tú le pongas algo, pero sí te va a permitir a ti acercarte. Entonces, tú puedes ser este difusor pasivo. Y así como cuando yo comencé la clase, te puedes poner un poquito, ¿cierto?, del aceite esencial de tu elección en tu cuerpo, cosa que a él igual le llegue el aroma cuando te acercas, en tu ropa, se lo puedes poner a él en la ropa para que no tenga esta sensación en su piel. Sigamos avanzando. Por ejemplo, si es que tenemos trastornos del sueño, que es una condición muy típica en el autismo, tenemos también todas estas alternativas y también te dejé situaciones súper distintas. Puedes, por ejemplo, hacer una rutina de sueño y que esto es súper importante, chicas, en la higiene del sueño, el lograr desconectarse de pantallas 2 horas antes porque ellos inevitablemente se sobreestimulan con más facilidad que otros niños. Entonces necesitamos hacer como esta desconexión de pantalla un difusor en el dormitorio que los acompañe durante la noche, yo creo que es lo que a mí más me ha funcionado.
Cuando Martín era más chiquito y se bañaba en tina, yo alcancé a ponerle algunas gotitas de aceite esencial de lavanda en la tina, ¿cierto? Como para que tuviera este baño más relajante. Hay una espuma de baño de Adaptive que algunas veces la lanzan en el mercado que también es maravillosa. Me gusta mucho la barrita de Lavender Peace, ¿cierto? Para aplicarla, por ejemplo, aquí en la nuca, en la quijada, sobre los hombros y buscar también en este espacio generar este vínculo. Em, y si tu hijo a lo mejor tiene un trastorno del sueño que puede ser un poquito más intenso, te recomiendo el vetiver, ¿ya? Em, Así que, por ejemplo, así uno puede ir armando estas rutinas. Al fin, en otra lámina más adelante les voy a explicar cómo quedaría esta rutina. Pero fíjense que nuestros niños también, o al menos el mío, siempre lo tengo que estar anticipando. Entonces, muchas veces hay cambios en esta rutina. Mi hijo es muy estructurado y como que yo siempre digo que él hace cortocircuito cuando yo le cambio la rutina, cuando lo saco de su cubito. Entonces, ahí yo también me puedo apoyar en otros aceites y van a ver que hay algunos que se van repitiendo y otros que no. Uno que a mí me gusta mucho en aromas para este tipo de situaciones es el Adaptive Touch. Este aceite ya viene listo, preparado desde doTERRA y lo puedes aplicar en la zona interna de las muñecas. Puedes también utilizar el aceite esencial de incienso y aplicarlo acá en el pecho o en la nuca. Puedes utilizar la naranja silvestre, ya sea en un difusor o inhalarlo directamente. Y otra mezcla que a mí me gusta mucho porque hay veces que estos cambios de rutina no es que generen como, como esta desestabilización desde chuta, no era lo que yo esperaba, sino que muchas veces a los niños como que la incertidumbre les genera miedo. Y en ese sentido, el aceite de Brave, del kit de niños, también tiene un aroma que es muy fresco y que lo puedes poner en las muñecas y sobre el corazón. Ahora, si se fijan, todas las láminas anteriores lo que tienen relación son como situaciones reactivas, o sea, como que tengo un trastorno del sueño, voy a aplicar esto, ¿cierto? Mi hijo se desreguló, mi hija se desreguló, activo este plan de emergencia, pero ¿qué puedo hacer para, de alguna manera, prevenir estas situaciones? Y fíjense que yo acá em, les traje varias recetas y, y les quiero explicar un poquito por qué. La primera receta que tengo acá arriba a la derecha se llama Peaceful Child y es una mezcla que tú la haces en un rolón de 10 ml, ¿ya? Si se fijan, esto tiene 10 gotitas, entonces esto está pensado como en un niño quizás de 6 años, de 8 años, si tu hijo es un poquito más grande, le puedes poner más gotas, si tiene 5 o tiene 4, igual podrías usar esta mezcla, ¿ya? Tiene vetiver, incienso, ylang ylang, pachulí y lavanda. Y todos estos aceites tienen como denominador común que son aceites que tienen propiedades calmantes. Entonces, si tu hijo, tú misma a lo mejor sientes que es un poquito más intenso, que se desregula con mucha facilidad, o que están pasando por un proceso como familia de muchos cambios y que esto mismo lo tiene incómodo, yo te recomiendo empezar a utilizar esta mezcla de manera preventiva al menos unas 2 o 3 veces al día. O sea, por ejemplo, no sé si se va a ir al colegio o al jardín en la mañana, antes de salir, aplicarle esta mezcla en la columna vertebral, en la planta de los pies y sobre el corazón. Antes de dormir o cuando lo saqué de la tina, ¿cierto? Después de que lo bañé. También, cuando llega del colegio a mediodía, cuando van a almorzar, también. O sea, si tu hijo te permite aumentar esta frecuencia y tú lo ves que siempre está como en este proceso, esta mezcla a mí me gusta muchísimo y encuentro que es muy efectiva, ¿ya? Por otra parte, esta mezcla que tenemos acá abajo es la mezcla Superman Blend. Y esta mezcla a mí me gusta mucho porque tiene el aceite esencial de incienso, que es un regenerador celular. Tiene el sándalo, que en Chile no está disponible, pero lo pueden reemplazar por cedro, por eso se los dejé acá, ¿ya? Y también tiene DDR Prime, que es una mezcla patentada de doTERRA, que tiene aceites como por ejemplo la Litsea y que también nos ayudan con el buen funcionamiento celular, a nivel celular, ¿ya? En general, para que se hagan una idea, chicas, las células tienen un proceso de vida que nace, crecen y mueren. Y ese es como el proceso natural y saludable de una célula. Y hay veces que las células, no sé, se vuelven como medias loquillas, ¿cierto? Como diría una amiga, y no siguen haciendo este proceso. Y lo que nos ayuda esta mezcla es justamente a eso. Entonces, fíjense que en general nos ayuda, es una mezcla que se recomienda mucho de manera preventiva, utilizar 2 veces al día en plantas de pies, corazón y columna vertebral.
pero así esta es como para usarla siempre por siempre, no solo en niños que tengan autismo, sino la verdad en cualquier niño, también en personas adultas, pero en general cuando tenemos un desafío por delante como una condición de autismo, como es el caso de nuestros hijos, esta mezcla te va a servir para eso, te va a servir en general como para que esté como más conectado, por así decirlo, como que esté más en este plano, más que por lo menos mi hijo se va mucho a su mundo interior. Eh, ¿Y qué otra cosa tengo acá para ti que creo que es súper importante? Y no quise profundizar tanto en eso porque si no, no iba a lograr estar dentro de los 30 minutos y la Caro me iba a echar, así me iba a poner tarjeta roja. Y tiene que relación con hacer un detox, pero pensado en niños. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes lo saben, pero a través del nervio vago existe una conexión entre nuestro cerebro y nuestros intestinos. Muchas veces van a escuchar de que nuestro cerebro tiene, o sea, perdón, nuestro cuerpo tiene tres cerebros, ¿cierto? Que es el cerebro, el corazón y nuestros intestinos. Entonces, la gracia de esto, y déjenme que estoy buscando aquí la goma porque alguien me está rayando la presentación. Ahí sí. Em, Fíjense que muchas veces, sobre todo por el tipo de alimentación que hoy día accedemos, que es con mucho procesado, muchas veces nuestros hijos también tienen una alimentación que es selectiva, que le gustan ciertos colores, ciertas formas, ciertas texturas, ¿cierto? A lo mejor la alimentación no termina siendo lo más adecuado o lo ideal desde un tema de alimentación saludable, porque finalmente hay días que uno realmente busca que solo coman algo y a lo mejor hay días que comen solo pan porque quieren comer solo pan. Es importante, ojalá por lo menos chicas, 2 veces al año a nuestros hijos hacer un detox. Pero como ellos son chiquitos, no pueden hacer un detox quizás como el tradicional de doTERRA con el uso interno de los aceites y es por eso que les traje esta variación que es en uso tópico. Entonces, ¿cómo comienza este detox? Los primeros 10 días todos haces un rolón con Sendocrine que tiene 20 gotitas, ¿ya? Y si tu hijo es menor a 6 años, este rolón lo vas a usar durante una semana, 2 veces al día, en la planta de pies y en el abdomen. Sobre todo en el abdomen es importante aplicarlo en la zona del hígado, en el sector de su cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer de alguna manera es acelerar su metabolismo interno y ayudar a su cuerpo a la eliminación de toxinas, a la eliminación de metales pesados, que tiene relación también con este tema del autismo. Hay hartos estudios que ahora último hacen relación desde la alimentación, ¿cierto?, con nuestra salud mental y con las redes y las conexiones neuronales de nuestro cerebro, ¿ya? Esto se hace por una semana. Si tu hijo tiene más de 6 años, la misma mezcla en la misma dosis, pero esto lo haces durante 2 semanas, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí vas a tener como un traslape, ¿cierto? Si es que tu hijo es mayor de 6 años y después vas a hacer este rolón que sería como el homólogo a la cápsula de GX Assist en niños, que lo que nos ayuda ya directamente es como a la eliminación de esas toxinas. ¿Sí? Piensen en el Sendocrine como hacer este barrido profundo ya con aspiradora, ¿cierto? Y el Jex Assist es como que ya se hace la eliminación. Y este rolón tiene menta, tea tree, limoncillo, tomillo, orégano y limón. Y este también lo vas a aplicar durante 10 días, pero 3 veces al día. ¿Ya? Siempre en rolón, chica. Y lo aplicas en planta de pies, en la columna vertebral y en el abdomen. Si a lo mejor, ojo, tu hijo a lo mejor no es autista, pero a lo mejor tu hijo se enferma mucho, también te recomiendo hacer este protocolo por 30 días. Y finalmente, que no, yo no lo alcanzo a ver, pero sé que estaba aquí abajito en la pantalla. em, Utiliza los últimos 10 días un probiótico. Busca un buen probiótico que esté disponible en Chile. Los de doTERRA son buenísimos porque aparte son así como en polvito y tienen como un sabor a frutilla y a los niños les encantan y se pueden tomar un sobre. Pero entendiendo que a lo mejor no todos tienen acceso a comprar en Estados Unidos o puede ser un desafío, busca un buen protocolo infantil que te pueda ayudar para este proceso. Entonces, ¿cómo sería una rutina, cierto, para un hijo o una hija autista teniendo aceites esenciales en casa? Por ejemplo, podrías partir la mañana aplicando el Adaptive Touch o más la naranja, ¿cierto? Y ponerle el rolón de Thinker, que además trae las tapitas de silicona, tú se lo puedes colgar a la mochila para que lo lleves y el Thinker los va a ayudar con la concentración, ¿cierto? Después, durante estar en el colegio, podrían tener o el rolón de Thinker que estábamos hablando antes, ¿cierto? O el rolón de Steady.
¿ya? Y fíjense que, por ejemplo, mi hijo chiquito, Carlitos, que está en primero básico, él anda con su rolón de Calmer en la mochila. Y lo tiene colgadito, entonces cuando él de repente se angustia, se cae o cualquier cosa, él sabe y le pide a la profesora que le ayude a ponerse su rolón y la profe ya entendió que era un niño muy aceitado, que era un niño esencial y que en realidad le ayudaba en su proceso. Em, en la tarde, por ejemplo, ya cuando vuelven, ¿cierto? O cuando a lo mejor ya necesitamos bajar un poquito y empezar a anticipar a nuestro hijo que ya se viene la hora de dormir, la hora del descanso, podríamos poner la banda o calmer más una respiración guiada. Siempre pensamos en esto que la meditación, uno tiene que entrar en este modo zen y quedarse en blanco, cuando en realidad es mucho más fácil concentrarse en algo simple, como en una meditación o en mi respiración o en un audio como para poder bajar y nosotros podemos hacer y enseñarles eso a nuestros hijos y es una súper herramienta, o sea, de verdad que es un superpoder poder hacer eso y que lo aprendan tan chiquito. Y ya en la noche le podrías poner vetiver en la planta de los pies o utilizar la barrita de Lavender Peace y este difusor en el dormitorio. ¿Qué mezclas podríamos hacer en el difusor para esto? Les dejé una mezcla para cada hora del día, ¿cierto? Que podrías poner en la mañana, aceites que son más cítricos, ¿cierto? Que nos ayudan a elevar el estado de ánimo. En la tarde, un aceite que ya nos ayude a bajar un poquito y que nos ayude a generar este ambiente más fresco, sobre todo con el abeto. Y en la noche ya directamente una mezcla como para poder descansar. Ahora, yo realmente, chicas, he descubierto y he probado muchas cosas con mis niños, pero también es súper importante que nos apoyemos nosotras como mamás. O sea, tendemos en general a postergarnos mucho. Podría también haber hecho una clase solo de apoyo emocional para mamás de un niño autista y sé que sin duda se necesita mucho, porque no nos olvidemos que en la medida que nosotras estemos bien, nuestros hijos van a estar bien. Entonces, si a lo mejor ya tienen los aceites que te comenté, o a lo mejor igual estás buscando otras alternativas, te quise dejar acá a modo de resumen, sin tanta explicación, un tip de qué aceites podrías utilizar. Por ejemplo, todos estos de acá y en general todos los aceites que son cítricos y mentolados, te ayudan a elevar el estado de ánimo. Estos que están acá son mis favoritos. Hay más aceites cítricos, hay más aceites mentolados, como la hierbabuena, como la menta, pero el Super Meat es mi regalón y yo todo lo que les estoy poniendo acá, chiquilla, está disponible en Chile ahora, ¿ya? Para apoyo emocional, la bergamota, el geranio, el ylang ylang, la copaiba sublingual, que son las cosas que a mí me trajo doTERRA y yo la recomiendo mucho. Pero fíjense que esta mezcla de Chirin-yoku, que tiene aproximadamente 2 o 3 años y que ya está disponible en nuestro mercado desde el año pasado, hay estudios que han salido, que hizo doTERRA cuando lanzó esta mezcla y la probó, que nos ayuda, esta mezcla que es un baño de bosque que está basado en esta práctica japonesa que nos ayuda a disminuir los indicadores de cortisol en sangre. Entonces, real que nos ayuda a calmarnos y como que a veces nosotras mismas necesitamos entrar en este modo zen, porque hay veces que por mucho que uno ame a un niño, uno igual los quiere ahorcar, o al menos yo, no sé si seré mala madre por eso, pero yo siempre trato de no romantizar tanto la maternidad, ¿cierto? Porque vemos siempre, sobre todo en redes sociales, estas maternidades que son lindas, perfectas, que la casa brilla, que los niños están ordenados. Y al menos a mí me frustra porque siento chuta, no estoy siendo capaz, no estoy llegando al estándar, no estoy haciendo lo suficiente, pero muchas veces creo y me he dado cuenta, sobre todo cuando converso con otras amigas mamás, que están pasando por lo mismo que yo. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que en realidad esto que vemos en redes sociales, no todo lo que brilla es oro. Si a lo mejor tu hijo se deja tocar más o le gusta más esta sensación aceitosa y te permite generar el vínculo, quédate con el kit de niños, porque vas a tener una mezcla para cada situación y funciona súper bien. A mí me gusta mucho el kit de niños porque aparte tiene las tapitas de colores, entonces los mismos niños saben, por ejemplo, Carlitos de nuevo, que tiene 6 años y que fue con el que yo pude utilizar el kit de niños, si bien es cierto, también como adultos los podemos usar. A mí Carlito siempre me dice, mamá, me gusta el morado, que es el Carmen. O cuando le duele la guatita, me dice, mamá, necesito el celeste. Entonces, es una manera muy fácil que ellos pueden hacer esta asociación. Entonces, en esta etapa más preescolar, es un muy buen producto porque te permite incorporarlo muy fácil en la rutina y que ellos mismos puedan ir autogestionando e identificando lo que sienten. Y eso es maravilloso.
Y lo último que les quiero compartir acá sobre esto es sobre el kit de Aromatouch que trae la certificación y se los dejé porque yo lo he usado mucho con Martín ahora en su etapa adolescente. Y saben que lo he encontrado que está mucho más conectado, que está mucho más comunicativo, que emocionalmente está mucho más estable. De hecho, tuvimos control con su neuróloga ayer y ella misma le sorprendió que lo ha encontrado súper bien. Yo lo que hice con Martín cuando comencé fue hacer 2 semanas que le hacía 2 sesiones de Aromatouch a la semana. Dos, dos. Después estuve varias semanas que le hacía una a la semana y ahora le estoy haciendo una cada 2 o 3 semanas, así como mantención. Y yo noté un cambio en él. Y la verdad es que no se me ocurrió a mí, sino que la mamá de otra chica autista, que también es adolescente, me lo recomendó. Y yo quedé así como, porque nunca se me había ocurrido hacerlo con mi hijo. Entonces, si es que a lo mejor tú tienes un hijo más chiquito, pero logras que se quede quieto, congelado, así de guatita, te recomiendo que te certifiques en la técnica y que tú puedas ser esta terapeuta para él y que no tengas que estar pagando en otra terapia más, que yo sé que tenemos muchas, ¿cierto? Y para ir cerrando, entonces te quiero dejar esta visualización rápida por justamente lo que les comentaba antes. ¿Cuántas veces como que perdemos los estribos, nos volvemos un poquito locos? Y te quiero invitar a que en esos momentos que te sientas así colapsada, esto lo puedes hacer con tu hijo o sola o hija. Entonces yo lo que te invito es que utilices tu aceite favorito, ese que a lo mejor anclaste con un momento positivo, con un momento que te traiga calma, ¿cierto? O que te lleve a un lugar que te dé calma y paz y que te eches la gotita en la palma de las manos, inhales profundamente, despacito y te digas, o sea, o le digas a tu hijo, te veo, te escucho y vamos a estar bien. Entonces, de alguna manera, como que uno engaña y hackea su cerebro cuando uno lo verbaliza y lo dice en voz alta, porque lo escuchas tú misma. Entonces empiezas a crear esta realidad. Nunca olviden que el lenguaje crea realidades. Entonces, cuando también tú usas tus aceites y tu hijo lo ve, entiende que es una herramienta que a ti te ayuda. Entonces, es algo que es muy simple que en hacer este ejercicio, o sea, además lo puedes incluso complementar con una respiración consciente, una respiración cuadrada, donde alargo mis procesos de respiración, vas a poder conectar con tu calma y te vas a demorar un minuto. Y puedes cambiarle el mood a tu día o sentir cuando estos momentos de colapso que en realidad no te colapsen tanto. Y te dejé un poquito para el final esto de por qué quise hacer esta clase, ¿cierto? Y es que el diagnóstico de mi hijo a mí me desestabilizó. A pesar de que yo tenía aceites, a pesar de que yo lo intuía, para mí no era nuevo, para mí fue súper potente y fue real que encontré con los aceites una manera de acompañarlo a él. O sea, entendiendo esta situación, cómo podemos avanzar para que él pueda fluir, para que él pueda ser feliz, pero también entendí de que yo me tenía que acompañar a mí misma. Y es por eso que quería compartir esto contigo hoy día, porque no quiero que te sientas sola. Muchas veces nos pasa que sentimos que estamos como solas en el mundo, ¿cierto? Así que la pregunta del millón ahora es que ya aprendiste cómo usarlo. La pregunta es, ¿qué necesitas tener en tu casa para comenzar tu rutina? Y te traje dos alternativas de carrito en función de las necesidades y de tu hijo, ¿cierto? De tu hija. El primero tiene relación con apoyo tanto para la mamá como para el hijo y tiene este carrito un Adaptive Touch, un Vetiver, un incienso y un Balance. Y la opción 2 es pensando a lo mejor en esta etapa más escolar, ahora que estamos volviendo a clases, ¿cierto? Después de las vacaciones de invierno y de tener todas estas herramientas. Entonces acá te dejé también, este es el valor del precio de socio, cuántos puntos tiene cada producto, ¿cierto? Y para qué fue que pensé cada uno de estos aceites en este carrito. Entonces fíjate que el primer carrito te suma 127 puntos y 128.000 pesos y el segundo carrito te suma 130 PBs y son chan, 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 131.300. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que el primer carrito es como regulación emocional y sueño. Está pensado en eso. Ya tú aquí tienes que pensar cuáles son las necesidades de tu hija o hijo. Y el segundo carrito tienes como un poquito más completo porque te apoya un poquito con la alegría, ¿cierto? O eleva el estado de ánimo, tiene un poquitito de descanso, tiene un poquito de enfoque y concentración y un poquito como apoyo en estas rutinas, ¿cierto? Em,
Recuerda entonces que hoy día es 15 y es el último día entonces para que te puedas llevar el ciprés de regalo. Así que si tú compras en autoenvío, aprovecha de que juntar los puntos, ¿cierto? Pero sobre todas las cosas, de llevarte este aceite, que es un aceite que desde un punto de vista emocional nos ayuda con la fluidez y que es algo que necesitamos muchísimo en este caso con nuestros peques. Así que... Dicho todo esto, quiero recordar al cierre que tu mamá también importas, que como te comentaba en un principio, solo necesitas 30 segundos al día para acompañarte y también para acompañarlo o acompañarla a tu hija o hijo, ¿cierto? Si tú estás bien, ellos también lo van a estar. Y te quiero dar las gracias por abrirte a una nueva forma de cuidar a tu familia con aceites esenciales, pues de una manera natural y segura. Confío plenamente en que esta clase siembre una semillita de bienestar en ti. O sea, como que diga, oye, si esta chica lo pudo hacer y ha podido ayudar a su hijo, yo también podría, ¿cierto? Y finalmente, para cerrar, te dejo mi cuenta de Instagram en caso de cualquier duda que tengas y que es energía.especial. Muchas gracias.